9 de la mañana, 29 minutos ya, y recién teníamos en imágenes el móvil y a Magdalena Correa mostrándonos un poco lo que era la movilización. Les hablábamos a ustedes sobre la dificultad que en la zona de la Torre Ejecutiva se podía encontrar a esta hora. Movilización que tiene que ver con el tema que vamos a estar hablando con nuestro próximo invitado a partir de este momento, porque es Martín Valcorba, coordinador del Programa de Inclusión Financiera del Ministerio de Economía. Martín, bienvenido, buenos días. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Bueno, esto que veíamos de la movilización tiene que ver con una serie de cambios que se generan ahora nomás, a partir del 1 de abril, que incluyen cuestiones en las que se ven involucrados los escribanos, pero también, por ejemplo, incluyen cuestiones que a nivel doméstico la gente tiene que estar informada, porque, por ejemplo, se comienza con el pago electrónico también para las trabajadoras del servicio doméstico. Lo primero que le voy a preguntar es por lo que veíamos recién. Vimos una nota con una de las representantes dando su parecer sobre una importante cantidad de dificultades que esto le ocasionaría a estos profesionales. Expliquemos un poco el por qué, porque el alcance, digamos, de la normativa habla de la no utilización o el no poder utilizar el efectivo para compras de inmuebles, para compras de automóviles que superen los $5.000, y hay una serie de temas que los escribanos ven como complejo de poder instrumentar. Sí, lo primero es, no pude escuchar la nota, por lo tanto no sé bien cuál fue el planteo, pero creo que lo más importante es, de alguna manera, señalar qué es lo que cambia y qué es lo que no cambia, ¿no? A partir del 1 de abril. Y para quienes realizan las compras, para quien compra, para quien vende una propiedad o un automóvil, la verdad es que prácticamente no va a haber modificaciones, ¿no? Porque hoy la enorme mayoría de estas transacciones se pagan con letras de cambio. Es el medio de pago que se utiliza por abrumadora mayoría. Y ese medio de pago se va a poder seguir utilizando. Se va a poder pagar estas transacciones con letras, con cheques, con medios electrónicos. Entonces, desde el punto de vista de quienes compran, quienes venden, la única restricción es que uno no puede pagar con efectivo. Pero la realidad es que estas transacciones, sobre todo a nivel de inmuebles, ya hace muchísimo tiempo que no se hacen en efectivo, ¿no? Y automóviles también, digamos, en general uno no va con $8.000, $9.000, $10.000 o más en el bolsillo a pagar un auto, mucho menos un inmueble, sino que lo que en general hace es tener, digamos, saca una letra y con esa letra paga. Y ese medio de pago se va a poder seguir utilizando. Por lo tanto, el primer mensaje es, no hay grandes transformaciones, no hay grandes cambios, sí hay una restricción al uso del efectivo que tiene que ver con seguir perfeccionando los controles en materia de lavado. Ha sido un tema de discusión recientemente todo lo que sucedió con Balcedo y la posibilidad de comprar, por ejemplo, autos de alta gama y propiedades. Y bueno, a partir del 1 de abril ya esas cosas no se van a poder hacer en efectivo, y eso ayuda a seguir mejorando los controles en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en una tendencia que es la que está recorriendo en general el mundo, ¿no? O sea, uno mira Europa, y Europa ha restringido en muchísimos países los pagos en efectivo por encima de los 1.000 euros. O sea, hay muchos países en los cuales uno no puede pagar, ya no inmuebles, sino ninguna transacción por encima de los 1.000 euros, porque precisamente lo que se intenta es seguir mejorando los controles en materia de lavado. A nivel de los escribanos, se le introduce alguna tarea adicional, pero tampoco es una tarea demasiado significativa, porque esencialmente lo que van a tener que hacer los escribanos es dejar constancia en el documento que respalda la transacción, por ejemplo, la escritura, la compraventa, cuál es el medio de pago que se utiliza. Por ejemplo, si yo pago con una letra, va a tener que figurar el número de letra, el banco que lo emitió. Entonces, tampoco significa una transformación demasiado significativa en el trabajo que hoy realizan los escribanos. Que es cierto que, no por la ley de inclusión financiera, sino por otras leyes vinculadas a todo el tema de lavado, se le han ido asignando otras responsabilidades en materia de control del origen de los fondos, pero eso no tiene nada que ver con la ley de inclusión financiera, sino que viene de mucho antes. Ahora, Martín, ¿y qué pasa si un escribano registra una transacción entre privados en efectivo luego del 1 de abril? Bueno, allí, digamos, hay, en primer lugar, podemos tener incumplimientos formales o sustantivos, ¿no? Formales, el caso de que un escribano se olvide de dejar constancia en la compraventa, por ejemplo, en la escritura, cuál fue el medio de pago utilizado. Eso se puede subsanar y no genera
mayores complicaciones. ¿Subsanar en qué sentido? Registrándolo posteriormente. Claro, posteriormente certificando cuál fue el medio de pago utilizado. ¿Y si no se hace? Bueno, el problema es que no se va a poder hacer la inscripción definitiva de ese inmueble hasta tanto no se subsane. Entonces, en los registros, cuando uno va a presentar la escritura, hasta que no se subsane y se deje, digamos, identificado el medio de pago utilizado, no se va a poder hacer la inscripción definitiva. En el caso que se haya pago en efectivo, que repito, es hoy ya, antes del 1 de abril, son casos excepcionalísimos. Ahí lo que sí, ahí es una sanción, una multa prevista que en el caso específico del pago en inmuebles automóviles en efectivo equivale al 25% del monto abonado en efectivo. ¿Para el profesional es esa multa? No, eso es para quien compra, para quien vende. Y el profesional tiene también previstas algunas sanciones porque es parte de la responsabilidad que la norma digamos, de alguna manera le plantea al escribano, que tiene que ver con todo lo que son el marco sancionatorio que los escribanos tienen en lo que es su actividad como profesionales en la materia, ¿no? ¿Cómo le va a llegar esa multa a la persona que incumpla? No, de nuevo, cuando estamos hablando de situaciones que el marco legal lo tiene que prever, pero repito, al día de hoy ya son, digamos, contados los casos que uno puede ver compras o ventas de inmuebles en efectivo. Y por lo tanto no estamos hablando de algo que vaya a suceder en forma ni cerca de habitual. Pero de nuevo, cuando yo voy a hacer el registro definitivo del inmueble, si de la escritura surge que yo pagué en efectivo, bueno, ahí voy a tener que abonar la multa correspondiente. Tanto, digamos, en estos son solidarios quien compra y quien vende. Y hasta tanto no se abone esa multa, no se va a poder hacer el registro definitivo de la transacción. ¿Por qué piensa que los escribanos se oponen? Que de hecho se está movilizando esta mañana como comenzaba la nota, Humberto. Si no le genera más trabajo, si no... Bueno, un poquito más de trabajo le genera, ¿no? O sea, pero debe marcar, detallar en el documento los medios de pago utilizados. Digamos, eso es una pregunta para hacerle a los escribanos. A nosotros nos sorprendió un poco porque hemos venido trabajando de manera muy fluida, no solo con la Asociación de Escribanos, sino con la Cámara Inmobiliaria Uruguaya, con los promotores de la construcción, con ASCOMA, o sea, con los rematadores, con el conjunto de actores que están directamente involucrados en este tipo de transacciones. Y, por ejemplo, en el caso de la Cámara Inmobiliaria o de propia ASCOMA, digamos, no se acompañó a la movilización y se sigue apostando al diálogo y a analizar, porque nosotros, si algo siempre hemos estado abiertos es a considerar los planteos que quienes están participando directamente en estos temas nos puedan hacer llegar sobre eventuales dificultades operativas menores, pero aunque sean menores necesarias de contemplar. Y en eso estamos comprometidos y vamos a seguir trabajando junto con la Cámara Inmobiliaria, junto con ASCOMA, a los efectos de ir monitoreando la puesta en práctica de esta disposición. Hay muchos mecanismos, los mecanismos son muy flexibles. Por ejemplo, si una persona del exterior quiere comprar o quiere vender una propiedad, no tiene por qué tener una cuenta bancaria en Uruguay. Puede realizar las transacciones de su institución financiera en el país donde está radicado. Lo mismo, la cuenta no tiene por qué estar, la cuenta o el instrumento no tiene por qué estar a nombre de las personas que realizan la transacción. Por ejemplo, un padre que le quiere comprar una casa y ponerla a nombre de su hijo no tiene ningún problema, lo puede hacer. O sea, no tiene por qué coincidir quien compra con quien realiza los pagos. O sea, realmente no hay rigideces en la implementación de lo que prevé la ley que ameriten temer porque esto, por ejemplo, puede llegar a afectar el nivel de actividad, el nivel de, digamos, el volumen de transacciones en esta materia. Pero más allá de que esos impactos a nivel global nosotros no estamos considerando que puedan suceder, sí es importante seguir trabajando para ir perfeccionando toda la aplicación. En eso quedamos en la última reunión con la Asociación de Escribanos, de que ellos nos iban a acercar una propuesta con los cambios que entendían que era necesario introducir. Al día de hoy no la hemos recibido todavía. ¿Y se sorprende entonces por esta movilización? Claro, sí hemos recibido, por ejemplo, de parte de la Cámara Inmobiliaria, una serie de planteos con casuísticas puntuales, específicas, que las estamos analizando y en esta semana nos vamos a volver a reunir con ellos. En el caso de los escribanos, nosotros seguimos a la espera de que nos hagan llegar la propuesta con las propuestas de modificación que entienden convenientes que se establezcan. Es bueno puntualizar también que esta movilización que veíamos no es exclusivamente de escribanos, porque hubo un comunicado de gremiales empresariales y comerciales diciendo que también apoyaban. A mí me llamó un poco la atención
los términos, no lo califico. En todo caso, quisiera leer un párrafo para trasladárselo a Martín. Los términos en que las gremiales, empresariales y comerciales que conforman, por ejemplo, la Cámara Regional de Empresarios y Comerciantes del Este, llamada CRECE, dicen que se adhieren a esta movilización y que convocaron en su momento también a esta movilización en la Torre Ejecutiva. Dice, en reclamo a disposiciones arbitrarias que establece la mal llamada Ley de Inclusión Financiera, una normativa que avanza sobre la libertad de la población, que parece propia de regímenes totalitarios y busca el control de la economía ciudadana siguiendo dictados y exigencias del capital financiero, la banca nacional e internacional. Reitero, sin calificarlo, me llamó la atención porque me pareció dura la apreciación, en este caso, de gremiales, empresariales y comerciales, cuando Valcorbas nos está hablando de que en forma permanente se está monitoreando, dialogando y negociando con todos los que pueden tener reparos. Aquí parece que los reparos son muchos y duros. Sí, y seguramente que no tengan que ver con los temas que cambian a partir del próximo 1 de abril, porque la Cámara esta regional del Este nuclea comerciantes, o sea, yo creo que en el caso de esta gremial hay un cuestionamiento filosófico y hasta político sobre los términos de la ley, y por lo tanto, legítimamente ellos se oponen. Ahora, claramente el conjunto de afirmaciones que se hacen allí no son correctas. Hablar de que esto es típico de un régimen autoritario, simplemente yo creo que sería bueno que se repasara qué es lo que están haciendo los países más avanzados, los que lideran los rankings de democracia en el mundo en materia de control de lavado de activos y de restricción al uso del efectivo. Entonces, cuando uno ve que los países más avanzados, los países que están en términos de los rankings, de los diversos rankings de libertades y democracia, liderando esos rankings, toman medidas que son similares a las que estamos implementando acá, parece curioso que se acuse que esto es típico de un régimen totalitario. Pero bueno, cada cual puede hacer las declaraciones que entienda conveniente y se tiene que hacer cargo y responsable de esas declaraciones. Nosotros desmentimos absolutamente, acá no hay ninguna violación a la libertad de los individuos. Lo que hay es una restricción al uso del efectivo para el pago de transacciones de montos elevados. Porque resulta que después, cuando surgen, por ejemplo, los casos como los de Balcedo, se cuestiona en el propio Parlamento los problemas de control. ¿Y cómo es posible que esta persona haya hecho las transacciones y haya comprado los inmuebles que compró? Bueno, precisamente porque en el mundo hay bastantes estudios que lo demuestran. Las operaciones de lavado de activos se concentran en gran medida en operaciones inmobiliarias y realizadas con efectivo. Y por lo tanto, en estas áreas es fundamental seguir perfeccionando los controles para que no sucedan hechos como los que sucedieron, que de alguna manera marcan que si bien Uruguay ha avanzado muchísimo en materia de control de lavado de activos, todavía es necesario seguir perfeccionando a la luz de, y siguiendo un poco la experiencia de los países más avanzados. Por supuesto que sin el más mínimo ánimo de convertirme en abogado defensor de lo que dice CRECE, creo que en general lo que uno ha escuchado de los pequeños comerciantes hablan sobre la restricción de la utilización del efectivo basándose, a ver si se interpreta bien lo que digo, como que la norma va adelante de la infraestructura. Es decir, la norma va demasiado rápido para un país que no está todavía preparado, ni siquiera culturalmente para ello. Y voy a dar un ejemplo que fue dado en su momento por los comerciantes. Los hechos acontecidos delictivos con respecto a determinados cajeros han dejado sin dinero en los fines de semana en una determinada, línea de cajeros a los ciudadanos. Entonces, por un lado, dice el comerciante, se nos propone la obligatoriedad, se nos habla de Balcedo. No es el caso. En este caso de lo que estamos hablando es de la no solo incomodidad, sino de la quita de supuestas ventas que pueden llegar a tener esos comerciantes por la falta de efectivo que hubo. Entonces, de alguna manera, un hecho delictivo como fue lo de las explosiones de los cajeros, parecería ser que muestra una falla en el sistema. El sistema no lo puede cubrir, aparentemente. A ver, varias reflexiones de un planteo muy interesante que realizas. En primer lugar, el comentario sobre las operaciones vinculadas al lavado y la experiencia de lo que sucedió con Balcedo
surge a la luz de este comunicado porque de lo que estamos analizando es de restricciones al uso efectivo en transacciones inmobiliarias, no en el comercio minorista, en transacciones inmobiliarias, en transacciones de alto volumen, de volumen elevado. Segundo lugar, en el caso de los comercios minoristas no hay ninguna obligación. O sea, acá no es que se haya avanzado muy rápido por parte de la normativa. Si ha crecido el uso de los medios de pago electrónico, ha sido por decisión de los consumidores, no porque los comerciantes estén obligados. Y porque además esta es una tendencia que uno ve en el mundo. Es decir, los consumidores las personas estamos cambiando la forma en que realizamos un montón de actividades. Desde el uso del celular, la economía digital y la vida mucho más electrónica y digital que lo tenemos en todas las facetas de nuestras vidas. Y en el plano del consumo, de la forma de consumir, de la forma de pagar, eso también sucede. Entonces, la creciente sustitución del uso del efectivo por medios electrónicos es una tendencia global que de alguna manera marcan los consumidores. ¿Cuál era la preocupación que nosotros teníamos? Que esa tendencia a la modernización de la economía no fuera dejando gente por el camino. Y cuando decimos gente por el camino es personas que no podían acceder a un medio electrónico y por lo tanto no podían beneficiarse de esa tendencia, y comercios, sobre todo los más pequeños, que por temas de costo y demás iban quedando también por fuera de ese cambio tecnológico. Y lo que hemos hecho es precisamente poner foco en mejorar, por un lado, las condiciones en las cuales los pequeños comercios acceden y por otro lado, en permitir que todos podamos acceder a un medio electrónico. Y después, lo que sucede en el comercio minorista son decisiones de cada uno, no hay obligaciones de ningún tipo ahí. Tercero, el tema de los cajeros. Es cierto, hemos tenido a comienzos de este mes dificultades derivadas de los sucesos vinculados con las explosiones y los robos a los cajeros. Elemento absolutamente puntual. Sí. No estamos hablando de una cuestión estructural, no estamos hablando de una falla estructural del sistema. Totalmente de acuerdo y además algo que yo en lo personal critiqué desde aquí y que no es imputable al gobierno, que fue la falta de información que se le dio a la gente porque se sabía, era voz populi a nivel por lo menos de autoridades, que era un tema que tenía que ver con el seguro. No se le decía a la gente eso, porque si no la gente hubiera tomado las precauciones lógicas que tengo derecho a tomar para no quedarme el fin de semana sin plata. Pero por otro lado decir, tenemos dos grandes redes de cajeros. La red del Banco República no sufrió ningún problema. No debe sufrir ninguna, ni la de República, ni la de Banred, ni ninguna otra. Lo que sucede porque es que si la ley me obliga a utilizar de determinada manera, entonces la ley también me tendría que decir, pero mire, utilice tal red porque con tal otra le puede pasar esto. No, a ver, naturalmente nadie espera ni nadie desea que esto suceda. De lo que estamos hablando es sucesos que son extraordinarios. Sí, pero ¿no se le debió haber informado a la gente? Sucesos que son extraordinarios y que pusieron de alguna manera en dificultades el funcionamiento de la red de los bancos privados. Digamos, desde el gobierno nosotros lo que estamos trabajando es para que esto se regularice y de alguna manera exigiéndole a los actores privados que esto se regularice y se tomen las precauciones necesarias para que no vuelva a suceder. Pero estamos hablando de un hecho absolutamente extraordinario y puntual. El 10% de los cajeros de esta red se quedó fuera de servicio por estos temas. O sea, estamos hablando de un evento que fue puntual y muy intenso y que eso generó las complicaciones que se dieron. Pero digamos, no es algo que uno lo pueda ver como una cuestión estructural. El crecimiento de los puntos de extracción de efectivo ha triplicado el uso de los cajeros en los últimos 2 años. O sea, el crecimiento, la cantidad de extracciones que se hacen en los cajeros aumentó en los puntos de extracción de efectivo en general aumentó un 20%. Ajá. La cantidad de puntos de extracción de efectivo aumentó un 60%. O sea, hoy tenemos una disponibilidad de puntos de extracción de efectivo mucho mayor en relación al uso que la que teníamos hace 2 años atrás. Y también hay problemas de información y es bueno que a través de estos programas aprovechemos para aclararlo y comunicarlo. Porque muchas veces no se sabe que hay otras opciones para el retiro de efectivo. ¿No? Por ejemplo, depende de cada institución financiera, pero el Banco República pone a disposición todas las redes de los locales de cobranza, de Hábitat y de Red Pagos, para poder hacer retiros. Y yo creo que hay mucha gente que no sabe eso todavía, porque de repente uno ve... Si no tenés Red Brow, no accedes. Un segundito. Uno ve a veces un cajero Red Brow con una cola larga de gente y al lado un local de Hábitat o de Red Pagos vacío. Eso de alguna manera demuestra que
muchas veces también hay problemas de información y comunicación porque no se saben esas otras alternativas. ¿Tiene costo eso, por ejemplo, para el usuario? No tiene costo. Y además, los usuarios, una de las cosas que le ha dado la ley de inclusión financiera es la libertad de elegir dónde cobrar. Porque, ojo, más de la mitad de los trabajadores ya cobraron a través de un medio electrónico. Seguramente ustedes, como periodistas, en este canal ya cobraban a través de un medio electrónico antes de la ley de inclusión financiera. Pero no tenían la posibilidad de elegir en qué institución cobrar. Era la empresa, era el empleador el que decidía en qué institución le pagaba. Y por lo tanto, hoy, quien no está satisfecho con los servicios que le brinda Banred o los bancos privados, tiene la posibilidad de cambiarse y elegir cobrar a través de un banco X, el Banco República, pongamos, porque le ofrece una red más amplia o porque le ofrece posibilidades de tener puntos de extracción de efectivo cerca de donde uno trabaja, cerca de donde uno vive. Esa posibilidad de elegir hoy está. Antes de la ley de inclusión financiera no estaba, porque el que elegía era el empleador. Y por lo tanto, eso es un poco también a lo que se apunta, mayor competencia, que se compita por servicios, que nos brinden a los usuarios mejores servicios y que nosotros, teniendo la libertad de elegir, podamos seleccionar aquellos que nos resulten más convenientes y más aptos para nuestras necesidades. Volviendo al anterior, que era el tema de los cajeros y las dificultades no estructurales, como decía, sino coyunturales, como decía Martín. ¿Qué le han dicho los bancos privados al Ministerio de Economía? ¿En cuánto se normaliza? Bueno, supuestamente esto ya está normalizándose por dos fenómenos, por dos acciones que se han venido implementando desde que empezó a surgir este problema. Por un lado, lo que comentaba Humberto de la caída del seguro. Eso ya se renovó el seguro y ya hay de nuevo cobertura en los cajeros, lo cual permite... El lunes pasado teníamos a Cortázar acá en el móvil que decía un 10% de cajeros afectados por temas delictivos y otros tantos con menos dineros por esta situación o por el entintado de algunos o por el tema del seguro otros. Claro, esa es la segunda. Una es el seguro y la segunda es el entintado y que tienen que ver al mismo tiempo porque la cantidad, la cobertura que el seguro le da a cada uno de los cajeros tiene que ver con las medidas de seguridad que se adoptan. Y en los cajeros críticos, no por ejemplo los que están adentro de una sucursal o adentro de un shopping, pero los cajeros que se definen críticos, hasta tanto no se entinte, está también restringido la carga que está cubierta por el seguro. Y el proceso de entintado, que es la solución definitiva a estos problemas de seguridad, que se ha experimentado en otros países, o sea, muchos países de la región y de Europa también han adoptado el entintado porque este no es un problema, el de las explosiones de los cajeros que hayamos tenido acá en Uruguay. Se ha dado en general en diversos países y la solución ha sido eso. A medida que avanza el entintado, que está, digamos, avanzando a buen ritmo, eso va permitiendo, conjuntamente con la renovación del seguro, que se vaya normalizando la recarga y la cantidad de dinero que se cargan los cajeros y eso de alguna manera nos permite ir normalizando la situación que vivimos a principios de este mes. Claro, la queja de la gente es, bueno, estoy obligado de alguna manera a usar la tarjeta, en mi red tengo problemas y la UTE no me espera para cambiar de banco y tener menos problemas. Esa fue un poco la queja que también recibíamos a través de los mensajes. También es importante... Que uno vivía también, ¿no? Correcto, sí. También es importante que yo creo que cada vez más eso se conoce, pero es bueno aprovechar también estas instancias para comentarlo, que si se trata de pagar la UTE, hay infinidad de alternativas, desde el momento que uno tiene acceso a un medio electrónico para poder pagarla desde la casa, desde el celular, desde una aplicación, desde internet. Y lo mismo es el uso de los medios de pago electrónico. Se ha multiplicado por 16, por 17 aproximadamente el uso de las tarjetas de débito para pagar directamente en los comercios. Naturalmente uno sigue necesitando efectivo y sería, digamos, absurdo negar esa realidad. Pero también es cierto, y hay que reconocerlo, que cada vez más, por decisión de los consumidores, por decisión de los usuarios, porque es más práctico, porque es más cómodo, porque es más seguro, cada vez vamos usando menos efectivo. Y eso es un poco el corazón de la modernización del sistema de pagos en el mundo y aquí en Uruguay. Mira, a propósito de lo que estás diciendo sobre las distintas plataformas para hacer efectivo el pago, todavía quedan algunos cuellos de botella. Y mira lo que nos dice la producción, un mensaje que nos manda producción de Estela del Buceo. Dice, quise pagar en efectivo mi deuda de impuesto de primaria para quedar al día. Junté el dinero con mucho sacrificio. No me aceptaron el pago en DGI en efectivo. Lo que efectivamente sucede cuando son montos importantes. Me dijeron que tenía que pagar con cheque y como no tengo cheque, la funcionaria que me atendió me dijo que le pidiera a alguien que tuviera cheque que me prestara uno. Tampoco tengo tarjeta de débito y como la deuda supera en 200 pesos lo que aceptan las redes como Hábitat o Red Pagos para pagar en efectivo, tampoco pude pagar por esa vía.
¿Qué hago? Quiero pagar, dice Estela. ¿Qué solución le damos? Yo le sugeriría, porque hay que analizar el caso, tener claro, hay que ver cómo es todo, ¿no? Todos los casos, que nos escriba desde el portal de inclusionfinanciera.ui o directamente al mail inclusión.financiera@mef.ui.uy, que nos explique cuál es la situación y en conjunto analizaremos las mejores soluciones. Bueno, algo similar le puede pasar a mucha gente a partir del 1 de abril, que hay el salario de las trabajadoras domésticas se debe pagar a través de medios electrónicos de depósito bancario. Recordemos un poco cómo es la operativa. Es para las trabajadoras que están en régimen mensual. Correcto. Primero, tal vez recordemos, este es un esquema que rige desde mayo del año pasado para todos los trabajadores como criterio general, y teníamos dos grandes excepciones. Trabajadores rurales y de pequeñas localidades de menos de 2.000 habitantes que no estaban alcanzados por esta disposición, y el servicio doméstico como la segunda gran excepción. Trabajadores rurales y pequeñas localidades siguen exceptuadas. En el caso del servicio doméstico se definió un cronograma gradual de incorporación. Como tú decías, a partir del próximo 1 de abril se incorporan aquellos trabajadores del servicio doméstico registrados como mensuales ante el Banco de Previsión Social. Quien es jornalero, quien cobra por hora, quien cobra por día, no va a estar incorporado en esta etapa. En principio está definido para que sea en enero del año próximo. Esto lo vamos a ir evaluando y monitoreando para ver si se confirma esa fecha. Y en cualquiera de los dos casos, para los mensuales que ingresan ahora y para los jornaleros que ingresarían más adelante, hay una excepción de carácter general, y es en todos aquellos casos en los cuales quien contrata al trabajador del servicio doméstico es un pasivo, o sea, alguien que cobraba una jubilación o una pensión a diciembre del año pasado, no está alcanzado tampoco por esta disposición y va a poder seguir pagando en efectivo si así lo quiere. Y esto es algo que fue solicitado por la Liga de Amas de Casa, con la cual también hemos venido trabajando todos estos temas de manera coordinada, igual que con el sindicato, en el sentido de que este colectivo, en general de personas de mayor edad, podía llegar a tener mayores dificultades para familiarizarse con el pago electrónico, y entonces se entendió conveniente dar un plazo un poco mayor, y en este caso se definió que, digamos, de manera permanente quedaran excluidas y por lo tanto no sea necesario que se incorporen al pago electrónico en el caso que el empleador sea un pasivo. Han llegado muchísimos mensajes, se imaginan ustedes, por WhatsApp, por Facebook. También la producción está recibiendo telefónicamente muchos mensajes. Un mensaje final de la producción que nos envía para trasladarle la inquietud, por lo menos del televidente, es Iván de Canelones. Dice: nadie elige el sistema de pagos, opina Iván, ¿no? Nos están obligando. Si quiero pagar en efectivo no puedo, y una letra de cambio tiene un costo que debo pagar a los bancos, dice. Sí, seguramente Iván era, ¿no? Iván de Canelones. Si él fuera a comprar un inmueble antes del 1 de abril, tampoco iba a ir con 50, 60, 70 o 100 mil dólares en el bolsillo. O sea, el tener que sacar una letra no surge por disposición de la ley, es la realidad. Es la forma en que se hacen estos negocios, porque, digamos, desde hace mucho tiempo, no de hace unos meses, no andamos con esas cantidades de dinero encima en efectivo. Entonces, aquí no hay una transformación, y lo que hay sí es una limitación a casos que eran absolutamente excepcionales, que es de ser pagos, por ejemplo, para comprar inmuebles en efectivo. Eran casos absolutamente excepcionales que muchas veces tenían por detrás dudas respecto a cuál era el origen de esos fondos. Y precisamente de lo que se trata es de seguir perfeccionando esos mecanismos. Vamos a agradecerle a Martín Malcorba, coordinador del programa de inclusión financiera del Ministerio de Economía y Finanzas, la generosidad que ha tenido, unos cuantos minutos aquí respondiéndonos y bueno, y respondiendo también a las inquietudes que la gente nos ha hecho llegar. ¿Cuál es el próximo hito? No, bueno, aquí estamos culminando lo que es los temas que estaban pendientes de implementación. Lo que va a quedar es, bueno, la próxima etapa en el servicio doméstico que comentábamos para los jornaleros, los trabajadores rurales y de las pequeñas localidades, que eso queda para más adelante, pero en sí en lo que son las grandes disposiciones. Se terminó. Con esto estamos culminando la implementación de un proceso que empezó en el año 2014, o sea que ha sido gradual, precisamente porque es un cambio cultural muy importante que requiere tiempo, que requiere plazos para que nos vayamos acostumbrando y adaptando, pero bueno, hoy podemos decir que a partir del próximo 1 de abril el conjunto de las disposiciones, de las grandes disposiciones de la ley ya están operativos. Bien, lo despedimos a Martín. ¿Y los beneficios del IVA se van a mantener?
La rebaja de los 4 puntos de IVA por pagos con tarjeta se mantiene, eso no tiene fecha de caducidad. De caducidad por ahora. Y no está previsto. Bien. Salvo que el próximo gobierno así lo disponga, pero en principio no tiene ninguna fecha de caducidad. De vencimiento. Muchísimas gracias, Martín. No, gracias a un ustedes. placer. Martín Valcorba con nosotros en la mañana de Arriba Gente.